Ok, entonces hemos estado trabajando con el comportamiento de algunos fluidos. Hemos analizado un poco que principalmente nos hemos concentrado en el aspecto de la presión, que es cómo se comporta. Vimos que, por ejemplo, en un punto de fluido, así tomamos un punto, la presión va a ser igual en cualquiera de las direcciones y que por ejemplo, analicemos el caso de la presión hidrostática. Vimos que el gradiente de presión o el cambio de presiones siempre va a ser inverso a la dirección de la fuerza que genera. Entonces, bueno, conviene analizar ahora el problema de qué pasa con las superficies cuando están sumergidas dentro de un fluido. Ajá, específicamente, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una pared o una placa y esta está dentro de un fluido? Pues va a ser sometida a una presión y va a tener ciertas fuerzas interactuando en ella. Entonces vamos a hacer el análisis de qué pasa con estos fenómenos. Entonces, vámonos al problema específicamente. Nuestro problema es este. Nosotros tenemos una placa sumergida. Ajá. Es una pared sumergida dentro de un fluido. El fluido tiene una profundidad h. Ajá. Y como podemos observar, pues se van a generar una distribución de fuerzas sobre la pared, debidas a la presión que está ejerciendo este fluido sobre esta pared. Ajá. Entonces empieza a generarse un campo de fuerza, o bueno, no un campo de fuerza, suena extraño. Una, pues sí, un grupo de fuerzas o la fuerza empieza a distribuirse sobre esta pared. Naturalmente, en la base de la pared, donde hay mayor presión, porque es el punto más profundo, va a haber la mayor concentración de fuerzas, van a ser las fuerzas más altas, y en el punto más alto, por ejemplo en la superficie, no van a haber ninguna fuerza, porque pues ahí no hay, la profundidad del fluido es muy pequeña. Recordemos, es importante que recordemos, que la presión hidrostática, que es la presión que está dictando cómo se comporta este sistema, está dada como el peso específico por la altura o la densidad por la gravedad por la altura. Ajá. Entonces eso va a definir cómo se está comportando. Pero aquí nosotros sabemos que la fuerza es igual perdón, la presión es igual a la fuerza sobre el área. Pero si la fuerza está cambiando conforme va cambiando la profundidad, es decir, nosotros podemos establecer, bueno, vamos a decir que esta placa tiene una altura, o más bien una longitud S. Tiene una longitud fija y a la que podemos decir el nombre S. Y nosotros decimos, bueno, conforme vamos sumergiéndonos, va aumentando el área. El área de esta pared va aumentando conforme nos vamos sumergiendo, ¿sí? Porque va aumentando su altura. Y naturalmente eso va a generar cambios de presión. Entonces nosotros podemos establecer la relación nosotros podemos establecer una relación entre la presión que va a aparecer con respecto a los cambios que hay. Entonces nosotros podemos establecer la siguiente relación. La presión va a ser igual al diferencial de fuerza o el cambio de la fuerza con respecto al área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, de ahí haciendo nada más un pequeño despeje o ordenando términos, podemos decir que aquí si yo quiero obtener, ¿qué es lo que me interesa saber? Me interesa saber cuál va a ser la fuerza resultante sobre la pared. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la fuerza resultante sobre la pared, pues solamente la tendré que despejar, aplicar el diferencial del área de los dos lados. Entonces, el cambio de la fuerza resultante va a ser igual a la presión por el diferencial del área, pero la presión se divide en dos partes. Una va a ser la presión causada por el fluido y otra cosa va a ser la presión en la superficie del fluido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas son las dos presiones que están actuando. Entonces, de hecho, por ejemplo, si nos interesa solamente la presión manométrica, pues la presión en la superficie la puedo despreciar y me quedo solamente con la presión manométrica. Si me interesa la presión absoluta, entonces sí tengo que tengo que considerar la presión que hay en la superficie. Ajá. Entonces ahorita lo voy a dejar, nada más por hacer el análisis. Entonces esto por un diferencial de área. Entonces si yo aplico la integral, pues integrando de los dos lados, ¿qué voy a obtener? Bueno, aplicando la integral de los dos lados, me queda que la fuerza que sería la fuerza resultante por este campo de presiones, va a ser igual a la integral de la presión en la superficie por el diferencial de área. Aquí es bien importante, ¿a qué área nos referimos? Nos referimos al área de esta pared. Ajá. No vayan a pensar que es el área del lecho o que es el área de la superficie del lago o de lo que sea. No, es el área de la pared. Entonces, bueno, entonces la presión en la superficie por el diferencial de área de la pared más
la presión del fluido que está ejerciendo este fluido por el diferencial de área en la pared. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, de ahí yo quiero saber cuánto va a valer esa presión, esa fuerza resultante, perdón. Y pues esas dos integrales se pueden integrar bastante sencillo. Por lo menos la primera no hay mucho problema. Nosotros sabemos que la presión en la superficie es una constante, entonces puede salir de la integral, y la integral del diferencial de área pues es el área directamente. Por el otro lado es un poquito más latoso. ¿Por qué? ¿Quién es la presión del fluido? La presión del fluido es el peso específico al que le hemos puesto el nombre de gamma, el peso específico por la altura, pero la altura va cambiando, entonces podemos ponerlo por Y. Suponiendo que tenemos un sistema coordenado donde Y es el eje vertical, es el peso específico por Y por un diferencial de área. Pero ¿quién es el área? El área, estamos de acuerdo que es el ancho de la pared, por la altura de la pared, o en este caso, pues la profundidad a la que estemos. La profundidad está dictada por Y. Entonces, si nosotros descomponemos el área, pues podemos obtener que la fuerza resultante, ¿sí? Va a ser, la voy a poner de este lado para que no se me amontone. La fuerza resultante va a ser la presión en la superficie por el área de la pared, más el peso específico. Por ser una constante, el fluido posee un peso específico constante, entonces puedo sacar el peso específico de la integral, por la integral de Y, que es la altura, por un diferencial de S, que es la longitud de la pared, por la altura. ¿Estamos de acuerdo? Que básicamente ese es el diferencial del área. Sabemos que, o podemos suponer que S, perdón, que es la longitud de la pared, es constante. Entonces, incluso esta S la puedo sacar de mi integral. ¿Y de dónde a dónde voy a integrar? ¿Cómo voy a establecer mis límites de integración? Pues es desde 0, considerando que estoy integrando hacia abajo. Pues 0 es cuando estoy aquí arriba, hasta lo más profundo, que es H. Entonces, de 0 a H. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, realizando esa integral, como ya habíamos dicho, pues yo tengo esto, ¿no? Entonces, el primer término es el término relacionado a la presión atmosférica o la presión en la superficie. Puede ser atmosférica, puede ser que yo tenga otro fluido arriba, yo qué sé. Y el siguiente término, pues la S sale como constante y la integral de Y con respecto de Y es Y cuadrada sobre 2. Entonces es un medio de Y cuadrada. Gamma y S son constantes y esto debe ser evaluado de 0 a H. De 0, que es en la superficie, hasta H, que es en el punto más profundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si aplicamos los límites de integración, o sea, sustituimos directamente, pues nos queda de esta forma. Entonces ya tenemos una definición. De hecho, me voy a ir directo a la definición. Nada más observemos que aquí tenemos S por H al cuadrado. Y bueno, naturalmente todos saben que H cuadrada quiere decir H por H. Pero ¿quién es S por H? S por H es el área. O sea, es S, que es la longitud de la pared, por H, que es la altura de la pared, pues me da el área de la pared. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tengo un medio de la gravedad por la altura, por el área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tengo una definición que me sirve bastante bien para saber cuánto va a ser la fuerza resultante en la pared. La fuerza resultante en esta pared, esta FR, va a medir lo que mide la presión en la superficie más un medio del peso específico por la altura. Un medio del peso específico por la altura es la fuerza repartida, porque esta es la fuerza producida, o bueno, la presión producida. De hecho, si se fijan, es un medio. ¿Qué me está diciendo? Que está sacando el promedio. Está sacando el promedio de la presión que se está distribuyendo en esta pared. Y bueno, ambos son multiplicados por el área para que me dé un término de fuerza, ¿sale? Entonces ya tengo una forma de determinar aquí con esta fórmula cuál va a ser la fuerza resultante sobre esta pared a causa de la presión por el fluido. De hecho, si consideramos solamente presión manométrica, que no me interese la presión en la superficie, pues tenemos nada más que preocuparnos por esta parte. Ya tenemos la fuerza resultante. Ok, pero ahora, ¿dónde va a estar colocada esa fuerza resultante? Esa fuerza resultante, de hecho, del dibujito, podemos observar que no está sucediendo a la mitad de la pared, está un poquito más abajo. ¿Cómo podemos averiguar dónde va a estar? Bueno, voy a borrar esta parte, ya no. Entonces, vamos a borrar esto, que ya no nos está sirviendo. Y vamos a concentrarnos nada más. Esta sí me va a servir, o la voy a utilizar después. Vamos a determinar dónde se genera esa presión. Para determinar esa presión, vamos a considerar únicamente la parte manométrica. No me voy a preocupar ahorita por la presión absoluta, pero ya sabemos cómo se obtiene, entonces no hay gran problema.
Vamos a pensar en la suma de momentos, ¿ok? Si yo tengo una fuerza repartida en esta pared, generalmente va a haber una tendencia a girar. Recuerden que si yo aplico fuerza a una cierta distancia, pues va a haber una tendencia en giro, va a haber un momento. Y el momento lo tenemos muy definido, o definido de manera muy sencilla. Ajá. El cambio del momento, el cambio de la tendencia al giro, debe de ser igual a la fuerza resultante por un diferencial de distancia. En este caso, ¿quién es la distancia que me importa? Seguramente no me importa la distancia en lo largo, en X, no me va a importar, o en Z. Me preocupa la distancia vertical. Ajá. Entonces, por eso, por un diferencial de Y. Si yo integro de los dos lados, ajá, entonces me queda que aplicar la integral de los dos lados, me queda así, que el momento es la integral de la fuerza resultante por un diferencial de altura, ajá, en este caso de Y. De cero hasta la altura, desde de cero, que es la superficie, hasta lo más profundo, que es la altura, la H. ¿Ok? Vamos a considerar solamente la parte manométrica, entonces solo me voy a preocupar por la parte producida por el fluido, no me voy a preocupar por la parte de la presión atmosférica. Ajá. Entonces, sustituyo, ¿quién es nuestra presión? ¿Quién es nuestra presión producida por el fluido? Ajá. La presión producida por el fluido, ahora estoy aquí, es un medio del peso específico por la altura por el área. Ajá. Pero el área, ¿quién era? El área es la longitud de la pared por la altura. Entonces recordemos que hace rato habíamos obtenido una definición, recordemos que de las integrales me quedaba que era un medio de gamma por S, de hecho esto ya está integrado. Ajá. Entonces me queda de esta forma. ¿Sí? No es cierto. Ahí está. Ahí. Vamos a ponerla de nuevo. Ahí está. ¿Sale? Entonces yo tengo que hacer esta integral. Pero un medio, pues es una constante. Ajá, entonces va a salir de la integral. Gamma, que es el peso específico del líquido. Recuerden que el peso específico es la gravedad por la densidad del fluido. El peso específico, pues es también una constante, porque la densidad es constante y la gravedad también es una constante. Entonces estas dos salen de la constante. S, que es la longitud de la pared, también es constante. Estamos suponiendo que es una pared perfectamente rectangular, entonces no hay ningún problema. Entonces ese sale de la constante. Y nos queda nada más la integral de y cuadrada con respecto de y. ¿Quién sería eso? Pues esa integral es y al cubo, es un tercio de y al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso se tiene que evaluar entre 0 y h. Cuando yo sustituyo 0 al cubo, pues me da 0, se pierde. Y h al cubo sí se queda. Entonces esta integral me queda directamente de esta forma. Un medio de gamma, por ese gamma, un medio del peso específico por la longitud de la pared, por un tercio de la altura al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí puedo ordenar. Aquí esta h cúbica, yo la puedo repartir. ¿Estamos de acuerdo? Si junto h con s, yo tengo el área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos por una parte. Yo puedo juntar el área con la otra h. ¿Y qué me va a quedar? Voy a agrupar términos. Voy a hacer una agrupación un poco especial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me va a quedar la agrupación de esta forma. ¿Por qué lo agrupé de esta forma? Porque si ustedes observan, aquí ya tengo términos bien identificados. Un medio de g de gamma por S por H cuadrada multiplicado por un tercio de H. Ok, pero ¿quién es esto? Pues vamos a darle, nosotros sabemos, ajá, que si yo junto H con S, yo tengo el área. Entonces, esto directamente, pues es este mismo término, lo voy a poner aquí abajito. Entonces, es un medio de gamma por H por A. ¿Quién es un medio de gamma por H por A? Pues es la fuerza resultante, nada más por la carga hidrostática, ¿sí? La fuerza resultante por la presión que está haciendo el fluido. Entonces, esta es mi fuerza resultante. ¿Y quién es un tercio de H? Si nosotros nos fijamos en esta figura geométrica, de hecho, esta, pues como ya sabemos que es la fuerza resultante, entonces ya tenemos definido el momento. Aquí está, lo voy a poner aquí, ¿sí? ¿Quién es un tercio de H? Si nosotros observamos aquí la distribución de fuerzas, obedece una constante, es lineal. ¿Eso qué me está diciendo? Que aquí se forma una figura, un triángulo, por una distribución de fuerzas lineal. Esa distribución de fuerzas lineal, ¿dónde se va a aplicar la fuerza resultante? Bueno, si recordamos algunos ejercicios de mecánica de sólidos, cuando yo tengo una fuerza distribuida, la fuerza resultante
se genera justo en el centroide. Si yo trato de sacar la altura del centroide para esta pirámide, ¿qué creen? Está a 1/3 de la altura. Entonces, esta es la altura del centroide. Entonces, eso me da una información bien importante. ¿Por qué? Porque entonces, si yo quiero sacar la ubicación de la fuerza resultante va a pasar exactamente por el centroide. Ajá. Entonces, ¿a qué altura va a pasar? Pues a la altura que esté el centroide. ¿Y en qué longitud? Pues en la longitud que esté el centroide. Eso es muy, muy, muy práctico, porque a partir de eso yo ya puedo trabajar problemas, quizás con geometrías más complejas. Entonces, ¿qué sabemos y qué tenemos que recordar de este problemita? Que es un problema muy sencillo. La fuerza resultante, número uno, la fuerza resultante que se aplique sobre una superficie sumergida, ajá, va a estar dada, la podemos obtener mediante una integral sencilla de la presión con respecto al cambio de área. ¿Estamos de acuerdo? Y esa fuerza resultante siempre va a estar dada por la parte de la superficie, ajá, y la parte del fluido. Sí, la podemos descomponer en dos partes. Digamos que la presión atmosférica y la presión que genera el fluido. ¿Sí? De esas partes, nosotros, ¿quién es el que va a determinar dónde queda la fuerza resultante? El que va a determinar, nosotros la presión atmosférica pues es una presión continua, es una presión pareja. Entonces esa no va a definir dónde está el centro de presión. El centro de presión lo que lo va a determinar es la presión manométrica, la presión del fluido, la presión hidrostática que está generando esta carga. Ajá. Y esa va a estar dada va a ocurrir justo en donde está el centroide de nuestra geometría sumergida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es bastante sencillo, ya tenemos como una idea sencilla, ya podemos comenzar a trabajar problemas un poquito más complejos. Noten algo, cuando estamos hablando del área, ajá, esta área que está aquí, es el área de la pared. No la debemos confundir con el área del lecho, no la debemos de confundir con el área de la superficie de nuestro fluido, no, es el área de la pared o de nuestra superficie sumergida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces con eso ya podemos trabajar bastante y recordar que la fuerza va a ser aplicada justo en la fuerza resultante va a aparecer justo en el centroide, ajá, y va a ser definida mediante la integral de nuestras presiones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero que haya quedado un poquito claro y en el siguiente video voy a explicar un problema más complejo, pero siguiendo estas mismas reglas. ¿Sale? Entonces, bueno, cuídense mucho.